Buenos días, compañeros. El tema a exponer es resolución de problemas clásicos. El contenido de este tema es introducción, qué es un problema, elementos de un problema, tipos de aproximaciones, el espacio de estados, algoritmos de búsquedas en el espacio de estados y la conclusión. Por último, referencias. Como primer lugar tenemos una pequeña introducción. Desde la remota antigüedad de la actividad primordial del matemático ha sido la resolución de problemas. Una de las principales capacidades de la inteligencia humana es su capacidad para resolver problemas. La habilidad para analizar los elementos esenciales de cada problema, extrayéndolos, identificar acciones que son necesarias para resolverlos y el determinar cuál es la estrategia más acertada para atacarlos. Son rasgos fundamentales que debe tener cualquier entidad inteligente. Es por eso por lo que la resolución de problemas es uno de los temas básicos en la inteligencia artificial. Primeramente, tenemos que tener claro qué es un problema. Y de acuerdo con lo investigado, nos dice que podemos definir la resolución de problemas como aquel proceso que, partiendo de datos iniciales y utilizando un conjunto de procedimientos escogidos, es capaz de determinar el conjunto de pasos o elementos que nos llevan a lo que denominamos solución. Existen 5 elementos importantes de un problema y son los siguientes. 1. Un punto de partida, es decir, los elementos que definen las características del problema. 2. Un objetivo a alcanzar, lo que queremos obtener con la resolución. 3. Acciones a nuestra disposición para resolver el problema, es decir, con qué herramientas disponemos para manipular los elementos del problema. 4. Restricciones sobre el objetivo, o sea, las características que debe tener la solución. Por último, los elementos que son relevantes en el problema definidos por el dominio concreto. En otras palabras, qué conocimiento tenemos que nos pueda ayudar a resolver el problema de una manera eficiente. Como siguiente punto tenemos los tipos de aproximaciones. Primero es el espacio de estados, el cual trata de las aproximaciones más generales. Un problema se divide en un conjunto de pasos que enlazan los elementos iniciales con los elementos que describen la solución. Posteriormente tenemos la reducción a subproblemas. Primeramente tenemos que saber que existe la posibilidad de realizar esta descomposición, ya que en esta aproximación se descompone el problema global en problemas más pequeños hasta llegar a problemas más simples, la satisfacción de restricciones. Esta es específica para problemas que se pueden plantear como un conjunto de variables. Por último están los juegos. Aquí el problema se plantea como la competencia entre dos o más agentes, por lo que es una aproximación específica. Como siguiente subtema tenemos el espacio de estados. Para poder movernos entre los diferentes estados que definen el problema, necesitaremos lo que denominaremos operadores de transformación. Denominaremos estado a la representación de los elementos que describen el problema en un momento dado y distinguiremos dos estados especiales, el estado inicial, el cual es el punto de partida, y el estado final, que es el objetivo del problema. Los operadores definirán una relación de accesibilidad entre estados. Un operador es una función de transformación sobre la representación de un estado que lo convierte en otro. Los elementos que definen un operador son las condiciones de aplicabilidad y la función de transformación. Un ejemplo es el 8 puzzle, el cual es un problema clásico que consiste en un tablero de 9 posiciones dispuesto como una matriz de 3×3 en el que hay 8 posiciones ocupadas por fichas numeradas del 1 al 8 y una posición vacía. Las fichas pueden moverse dentro de la posición vacía si la tienen adyacente. El objetivo es partir de una posición cualquiera de las fichas para obtener una disposición de estas en un orden específico. La definición de los elementos del problema para plantearlo en el espacio de estados sería la siguiente. El espacio de estados sería las configuraciones de las 8 fichas en el tablero. El estado inicial podría ser cualquier configuración y el estado final sería las fichas en un orden específico. Los operadores serían mover el hueco, la condición es el movimiento dentro del tablero y su transformación sería el intercambio entre el hueco y la ficha en la posición del movimiento. En la solución tendríamos qué movimientos hay que hacer para llegar al estado final, ya que posiblemente nos interesa la solución que tenga menor número de pasos y sea más rápida. Algoritmos de búsqueda en el espacio de estados. Primero tenemos que saber lo que es un algoritmo de búsqueda. Bien, esto es un conjunto de instrucciones
que están diseñadas para localizar un elemento con ciertas propiedades dentro de una estructura de datos, como por ejemplo ubicar el registro correspondiente a cierta persona en una base de datos, o incluso también saber cuál es el mejor movimiento en una partida de ajedrez. Como sabemos, la búsqueda en el espacio de estados es distinto de los otros métodos de búsqueda tradicionales. ¿Por qué? Porque el espacio de estados ya está implícito. Por ejemplo, el grafo del espacio de estados típico es demasiado grande para generarlo y guardarlo en memoria. Por eso, en su lugar, los nodos se generan en el momento en que se exploran y generalmente son descartados después. Por eso una solución puede consistir solamente en un estado objetivo o en un camino, desde un estado inicial hasta el estado final. Pasando a las propiedades de los algoritmos, podemos clasificar y analizar distintos de ellos. Para esto escogeremos unas propiedades fundamentales que nos permitirán caracterizarlos. Bien, estas propiedades serán la completitud, la complejidad temporal, la complejidad espacial y la optimalidad. Bien, empezando con el primero, nos dice: si un algoritmo es completo, tenemos la garantía de que hallará una solución. De lo contrario, si no lo es posible que el algoritmo no acabe o que sea incapaz de encontrarla. Bien, pasando al segundo, lo que es la complejidad temporal, nos indicará el coste temporal de la búsqueda en función del tamaño del problema. Generalmente esto sucede a partir del factor de la ramificación y la profundidad a la que se encuentra dicha solución. Bien, pasando al siguiente punto, lo que es la complejidad espacial, nos dice que es el espacio requerido para almacenar los nodos pendientes por explorar, pero también se puede tener en cuenta dicho espacio para almacenar los nodos previamente ya explorados, solo si es necesario para que el algoritmo funcione de manera óptima. Con esto pasamos a la siguiente propiedad, que es la optimalidad. Esta propiedad nos dice que el algoritmo sí es capaz de encontrar la mejor solución según cualquier criterio de preferencia o de coste. Dentro de los algoritmos de búsqueda en el espacio de estados encontramos cierta clasificación, como lo es algoritmos de búsqueda no informada. Estos algoritmos no tienen en cuenta el coste de la solución durante la búsqueda. Su funcionamiento es sistemático, sigue un orden de visitas de nodos fijo, establecido por las estructuras del espacio de búsqueda. Los principales ejemplos de estos algoritmos son el de anchura prioritaria, el de profundidad prioritaria y el de profundidad iterativa. Otra de las clasificaciones de los algoritmos es la de algoritmos de búsqueda heurística y búsqueda local. Estos algoritmos utilizan una estimación del coste o de la calidad de la solución para guiar la búsqueda, de manera que se basan en algún criterio heurístico dependiente del problema. Estos algoritmos no son sistemáticos, de manera que el orden de exploración no lo determina la estructura del espacio de búsqueda, sino el del criterio heurístico. Algunos de ellos tampoco son exhaustivos y basan su menor complejidad computacional en ignorar parte del espacio de búsqueda. En conclusión al tema, sabemos o entendemos que la inteligencia artificial trata todos los días de resolver los nuevos retos y los nuevos problemas que se le presenten. Esto mediante técnicas computacionales que existen. En algunos casos estos problemas generalmente no tienen solución algorítmica conocida o es tan compleja que no tiene una implementación práctica computacional. La resolución de problemas se describe a menudo como una búsqueda en un enorme laberinto de posibilidades, un laberinto que describe el entorno. Para resolver exitosamente un problema, se requiere explorar el laberinto de forma selectiva y con ello reducirlo a proporciones manejables. Las máquinas aún no pueden reducir automáticamente los problemas a proporciones manejables. Es por ello que los seres humanos tienen que formular los problemas y proponer estrategias para encontrar su solución.